Hola, muy buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre la articulación temporomandibular. Existen tres estudios de imagen ideales para la valoración de la articulación. El primero va a ser la radiografía, donde vamos a hacer una condilografía o laminografía y se va a limitar netamente a la observación del movimiento del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea en el hueso temporal. Aquí, como vemos en la imagen, vemos el cóndilo femoral y vemos la eminencia temporal. Esto en un paciente en un estudio dinámico con la boca cerrada, y acá igual lo que estamos viendo es el cóndilo femoral y la eminencia temporal en el mismo paciente con la boca abierta. La tomografía es un estudio que sirve muchísimo porque nos permite ver la reconstrucción multiplanar. Vamos a ver valoraciones tanto dinámicas de la boca abierta y cerrada en los diferentes planos. Esto permite ver a detalle sobre todo lo que son lesiones corticales e irregularidades de las superficies articulares. Aquí en este ejemplo es un corte coronal y un corte axial de la articulación temporomandibular. Vemos el cóndilo y la cavidad glenoidea. Acá lo que estamos viendo igual en este corte axial es la configuración normal de la articulación. El gol estándar va a ser la resonancia magnética. Este nos va a permitir valorar lo que son principalmente las estructuras óseas y tejidos blandos de la articulación temporomandibular. Nos permite valorar una morfología tanto estática y dinámica de las mismas durante la apertura bucal y se compara con la boca cerrada o conocida como posición neutra. Aquí en estos cortes, tanto coronal como sagital, vamos a ver las diferentes estructuras. Aquí la eminencia temporal, el cóndilo mandibular, el disco articular y los músculos pterigoideo y massetero. En este corte sagital, adicionalmente, lo que estamos viendo es la presencia del conducto auditivo externo. ¿Cómo obtener imágenes en la articulación temporomandibular por resonancia? Entonces el paciente se lo coloca en decúbito supino. Vamos a usar una bobina pequeña de superficie de 3 pulgadas que se va a colocar delante del trago de la oreja. La orientación de la imagen es importante, pues se va a trazar una línea entre la cara anterior de ambos cóndilos y no olvidarnos de los estudios dinámicos de apertura y cierre de la cavidad bucal. Las secuencias del T1 y la densidad de protones va a permitir valorar adecuadamente sobre todo lo que son las estructuras anatómicas de la región, y en caso de que tengamos un traumatismo y queramos valorar edema, el T2 con su presión grasa nos sirve muchísimo. El espesor de corte va a ser de 3 milímetros sin espacio entre cortes y el contraste no se administra porque no tiene ningún valor diagnóstico. Ojo, que las secuencias que se deben realizar básicas para la valoración de esta articulación debe ser una sagital DP, un sagital STIR, un coronal T1 y un sagital DP boca abierta. Dentro de lo que es la anatomía normal de la articulación temporomandibular, vamos a considerar los componentes óseos, lo que es el cóndilo mandibular y el hueso temporal, en donde vamos a ver la fosa temporal o cavidad glenoidea y la eminencia temporal. Ahora, lo que es la parte del disco, vamos a tener que este va a ser de forma bicóncava asimétrica. Vamos a tener una banda posterior que va a ser más grande que la banda anterior y van a estar divididos por una zona intermedia. Este disco va a formar lo que es los recesos superiores y recesos inferiores. El disco se encuentra adherido a una zona bilaminar o inserción posterior que le sirve como una banda de goma para el movimiento durante la apertura y cierre de la cavidad bucal. Este va a ser el medio de sostén del disco. Aquí en esta imagen vamos a hablar de la anatomía normal. Aquí vemos el cóndilo, acá vemos la eminencia temporal. Vamos a ver aquí el disco que se ve de densidad baja, hipointenso, va a tener la parte intermedia, la parte posterior o banda posterior y la banda anterior. La banda posterior siempre va a estar localizado a las 12 del cóndilo en una articulación temporomandibular normal. Acá también vemos el conducto auditivo externo. Acá, igual hablando de la anatomía normal, lo que estamos viendo en un paciente que se realizó el estudio dinámico, al inicio en boca cerrada, lo que se ve es la banda anterior, la zona intermedia, pero la banda posterior no se visualiza adecuadamente debido a que se confunde con la cortical de la articulación. Entonces, al hacer la apertura de la cavidad bucal, vamos a ver que se desproyecta adecuadamente la banda posterior, lo que permite ver adecuadamente la estructura de todo el disco articular. Es importante aquí también valorar el movimiento del cóndilo cuando está normal el disco. Aquí vemos cómo el cóndilo se va desplazando hacia anterior
y va desplazando el disco en su parte intermedia hacia el vértice de la eminencia temporal. Así es un movimiento normal de un disco. Hablando de lo que es anatomía anormal de la articulación temporomandibular, vamos a considerar factores como el desplazamiento del disco, que principalmente va a ser un desplazamiento anterior, pero también puede haber un desplazamiento anteromedial, medial, lateral o posterior, que son muy raros. Podemos encontrar derrame articular, osteoartritis, edema de la médula ósea, osteocondritis y fracturas. ¿Qué estructuras debemos valorar? Vamos a valorar lo que es la fosa o cavidad glenoidea del hueso temporal, vamos a ver lo que es el cóndilo mandibular, el disco o también llamado meñisco y los músculos pterigoideo lateral. Hablando de lo que son los trastornos propios internos de la articulación temporomandibular, vamos a ver que tiene incidencia en mujeres, hombres 2 a 1, se presenta principalmente en adultos jóvenes y la clínica hace una capacidad limitada en la apertura y cierre de la cavidad bucal. Puede asociarse también cefalea, dolor de oído, dolor y sensibilidad de articulación y ruidos como chasquidos y crujidos. Esto es importante, se clasifica en 3 categorías diferentes en orden de gravedad creciente, de acuerdo al desplazamiento anterior del disco. Entonces, si tenemos un desplazamiento anterior del disco que se encuentra anterior al disco, pero que se reduce al momento o que regresa al momento de la apertura de la cavidad bucal a su posición normal y permite que la articulación trabaje adecuadamente, o también podemos tener un desplazamiento anterior del disco. El disco está anterior al cóndilo, pero no se reduce a la posición normal cuando se apertura la boca, ahí hay limitación funcional. Y por último, la más grave, va a haber perforación o rotura del disco. Ya vamos a ver con ejemplos más adelante. Aquí en este ejemplo lo que vamos a ver que el disco se encuentra anterior al cóndilo mandibular. Al momento de la apertura de la cavidad bucal, vamos a ver que la banda posterior regresa un poco hacia la articulación. Entonces aquí vemos que la traslación del disco es incompleta y este toma esta forma arrugada o doblada. En este otro ejemplo, lo que vamos a ver igual es un paciente. Aquí vemos hacia anterior que se encuentra aglomerado el disco. Al momento de la apertura de la cavidad, vamos a ver que el disco permanece anterior y no regresa a su posición normal. En este corte coronal del mismo paciente, lo que vamos a ver es una luxación anteromedial del disco. Una erosión del cóndilo puede ser una manifestación temprana de cambios degenerativos. Se puede presentar como áreas redondas de intensidad baja en el T1 y de intensidad alta en el T2, como se observaría en cualquier otro tipo de articulación. Entonces aquí lo que estamos viendo es la presencia, aquí el disco que se encuentra anterior a la articulación, el desgaste que hay o degeneración ósea que hay del cóndilo mandibular, y esto provoca limitación funcional. En este otro ejemplo lo que vamos a ver es algo de aplanamiento del cóndilo mandibular con la presencia de una deformidad hacia anterior que se conoce como deformidad de martillo y clavo. Acá vamos a ver en este ejemplo un paciente que se realiza la resonancia de la articulación temporomandibular bilateral. Esta es la derecha, donde presenta leve desplazamiento anterior del disco articular en boca cerrada, que posterior a la apertura de la boca se ve que el disco retorna a su ubicación normal. Pero en este mismo paciente se hace de la articulación temporomandibular izquierda, donde vamos a ver que hay cambios degenerativos y desplazamiento anterior del disco. Aquí vemos cómo se encuentra algo globular, y el movimiento de la apertura de la cavidad bucal, vamos a ver que el cóndilo, que es ya con cambios degenerativos, presenta aquí el disco anterior que no regresa a su posición normal, y aquí hay igual cambios degenerativos de la porción de la eminencia temporal. En este paciente este tipo de lesión produce mucho dolor. En otros hallazgos asociados podemos encontrar también lo que es el derrame articular, en cual vamos a ver la presencia de líquido dentro de lo que es la articulación, y puede estar ocasionado por varias causas. Puede producir dolor y puede esto producir también limitación funcional en la apertura y cierre de la cavidad bucal.
Otros signos que podemos encontrar son los de osteoartrosis, como en cualquier otra articulación. Vamos a ver el desgaste de las corticales, la formación de incluso de osteofitos, el aplanamiento del cóndilo femoral. Acá en otro ejemplo vamos a ver también la presencia de edema óseo en el cóndilo mandibular. Eso es todo, muchísimas gracias.